Buenos días a todos. Estamos nuevamente en Horizonte Sur, un programa que dirige quien les habla, Jorge Eduardo Rulli, con el respaldo del Grupo de Reflexión Rural, con un equipo donde está fundamentalmente Maximiliano Mendoza, Ernesto García y Bernardo Elfman en la producción. En principio, bueno, hoy vamos a tener un programa que trata de ser conceptual y crítico a situaciones profundas que por las que atraviesa la Argentina y tratando de hallar una proyección y un pensamiento acorde con los desafíos que nos aplastan muchas veces y que tenemos que resolver. Y seguramente lo vamos a tener a Mario Cafiero en la segunda hora, para hablar de la justicia, para hablar del Antártico, para hablar de una serie de cuestiones que nos preocupan. Y bueno, yo quería en este comienzo del programa agradecer a todos los amigos, a los numerosos amigos del programa que con su esfuerzo cada semana están haciendo posible esta continuidad. A todos ellos, muchas gracias. Bien, y ahora vamos a la editorial de este sábado. En los años 90 se propiciaron desde el Estado, particularmente desde el INTA y desde la entonces Secretaría de Agricultura, las cadenas agroalimentarias y el supermercadismo. Se fortaleció asimismo la tendencia a industrializar los alimentos y se habilitaron para su comercialización las primeras semillas genéticamente modificadas. Fue entonces cuando nosotros como GRR comenzamos a denunciar que el país entraba en la fase del modelo de los agronegocios y señalamos que nadie había votado esas políticas que se decidieron a espaldas de la opinión pública y que inclusive la propia dirigencia política ignoraba, a veces totalmente, el sentido y los contenidos de los cambios que se estaban sucediendo. Esos cambios estructurales que afectaban decisivamente el destino de la Argentina acontecían en los marcos de lo que algunos llamaron una nueva revolución verde en la agricultura y que en verdad no eran más que el reemplazo de las labores agrícolas racionales y relativamente sustentables que se habían llevado a cabo hasta entonces por las prácticas de una agricultura química con uso abundante de insumos, monocultivos extendidos, nuevas formas de administrar y gerenciar la empresa agropecuaria y además el nuevo protagonismo central de los pools de siembra, en reemplazo del típico contratista que realizaba las labores agrícolas por encargo del chacarero, y ahora todo ello impulsando un modelo de agroexportación de commodities a satisfacción de los mercados globales. Desde los años 90 hasta el presente fueron muchas las administraciones y banderías políticas que pasaron por el gerenciamiento político del modelo en cualquiera de sus numerosos aspectos. Todos se asemejaron en el sentido de que parecían no conocer demasiado del tema, hasta que a poco andar en funciones de gobierno lo hicieron suyo y adoptaron con naturalidad. Y adoptaron con naturalidad los mismos discursos que alguna vez, a finales de los años 90, habían urdido Héctor Huergo, Gustavo Grobocopatel y Víctor Truco. Víctor Truco, el presidente honorario de APRESID, la Asociación de Siembra Directa. En el caso de la presidente Cristina Fernández de Kirchner, que se ha convertido en una de las más entusiastas propaladoras de las bondades y maravillas de la biotecnología, de los patentamientos de genes y de las políticas de la empresa Monsanto, se dice que fueron Daniel Filmus y Adrián Paenza los que se habrían encargado de ganarla para el nuevo mesianismo tecnológico y probablemente sin mayor esfuerzo, en una larga conversación habida durante una de sus giras en un hotel de la ciudad de Nueva York. Digamos que ambos provienen del estalinismo y que Paenza sería nada menos que el hijo de uno de los más importantes dirigentes financieros del Partido Comunista,
hombre del equipo secreto formado por Victorio Codovila en los años 40 para manejar las empresas del partido. A principios de los años 2000, no eran precisamente justicialistas quienes presidían la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados Nacionales, sino que eran radicales, lo cual prueba una vez más que ciertos compromisos cortan por igual a toda la clase política. Provocamos en varias oportunidades en aquellos años intensos debates en el seno de la comisión, cuestionando el modelo de los agronegocios que se implementaba a diario y sin resistencias de los diversos sectores políticos. Aún más todavía, en esa época la Argentina osó llevar una demanda contra la Unión Europea ante la Organización Mundial de Comercio para conseguir que Europa retirara la moratoria establecida sobre los organismos genéticamente modificados. En esa demanda ante el Tribunal de Negociación de la Organización Mundial de Comercio, nosotros como Grupo de Reflexión Rural fuimos amicus curiae del tribunal a favor de la moratoria y en contra del gobierno argentino. En los debates de aquellos años en diputados, nos ocurrió en más de una oportunidad que cuando los legisladores carecían de argumentos como para resistir nuestras denuncias, lo que hacían era apelar a científicos cubanos a los que se invitaba a exponer en las comisiones a favor, por supuesto, de las biotecnologías y de la ecuación neocolonial que nos obligaba a ser exportadores de commodities y de materias primas. En aquellos años en que todavía Fidel mantenía una presencia activa en el escenario internacional, su respaldo a las políticas del crecimiento y de la gran escala, así como de la incorporación masiva de tecnologías llamadas de punta en el continente, aunque implicaran fuertes alianzas con las corporaciones, tenían una fuerte presencia. A lo que apunto es que, más allá que el discurso de la sojización y de la colonialidad no le fuera propio a la mayor parte de nuestros dirigentes políticos, con la excepción de aquellos casos en que había intereses directos, la dirigencia política en general, y más allá de sus partidismos, aceptaba el discurso de los agronegocios como un guante que le calzaba perfectamente a sus intereses. Preguntémonos entonces cuáles eran sus intereses. Los intereses de la clase política, fundamentalmente los de intermediar las relaciones coloniales de la Argentina dependiente. A unos les convino la urbanización forzada a que conducían los monocultivos para implementar políticas de clientelismo o asistencialismo en las periferias urbanas. A otros les convino el tipo de transportes elegido para montar un poder personal sobre todo lo que circulaba sobre ruedas, y muchos fueron los que aprovecharon los fondos fiduciarios para convertirse en los nuevos agricultores urbanos que proponía Grobocopatel. Todos aprovecharon los nuevos relatos que sacralizaban la idea de progreso y de crecimiento y adscribieron a las nuevas modernidades periféricas que nos proponían los mercados globales. Ahora, desde ciertos sectores de izquierda, se pontifica acerca de que los procesos extractivos en América Latina tienen una cierta autonomía en sí mismos como procesos económicos ligados a la globalización y a las necesidades de los mercados globales, y que deberíamos verlos como una nueva fase del neoliberalismo de los años 90 o de los históricos procesos de acumulación capitalista en el continente que fueran expresados por diversas corrientes desarrollistas o neodesarrollistas. La descripción del escenario parece en principio bastante acertada, sin embargo esconde sus trampas. La primera es que se expone con excesiva asertividad sobre una situación que durante años se permitieron ignorar, tal vez porque no sabían cómo descifrarla, y que ahora pareciera resulta imposible no reconocer debido a sus extendidas devastaciones y efectos brutales sobre las poblaciones. En segundo lugar, que exponer al extractivismo como un concepto casi tecnocrático, tal como se hace habitualmente por parte de estos sectores, refiere a un problema de conductas y abre la posibilidad de un extractivismo aceptable, que pudiera, tal como se dice,
como se dice en el caso del litio boliviano o del petróleo venezolano, ser negociado con las corporaciones de una manera que sea admisible y positiva. De hecho, el recordar, tal como suele hacérselo, que fuera el neoliberalismo quien implantó en los años 90 el modelo de los agronegocios y produjo las primeras habilitaciones de transgénicos, lo que se está haciendo es exculpar al actual progresismo en el gobierno, a la vez que ocultar sus enormes responsabilidades en la profundización del modelo, a la vez que ignorar que los discursos a favor del crecimiento que justifican las nuevas colonialidades han sido absolutamente incorporados como propios por estos sectores progresistas de izquierda, tal como es el caso de Lineras en Bolivia, Dilma en Brasil, Correa en Ecuador, Mujica en Uruguay y Cristina en la Argentina. En cambio de imaginar la posible autonomía de los procesos extractivos que se daría, según algunos, al margen de la voluntad o de los propósitos de los actuales dirigentes, en verdad gerenciadores del modelo, creo que deberíamos tratar de comprender las razones por las que tanta gente de izquierda que nos prometía el socialismo, hoy en América Latina hacen por lo contrario, en función de gobierno, el megacapitalismo o el crecimiento dependiente de los mercados globales. Es por la misma razón por la que tantos intelectuales estudiosos de los movimientos sociales se esfuerzan por explicarnos algo que ya sabemos, la legitimidad de luchar contra los procesos extractivos, pero a la vez nos alertan sobre la dificultad de salir de ellos, ya que supuestamente la industrialización de nuestros países exigiría negociar ese mismo extractivismo con las corporaciones al estilo en que lo hace Venezuela o Bolivia. Es decir, que en la Argentina esos estudiosos acompañan los movimientos sociales contra el extractivismo sencillamente porque no están todavía en el gobierno. Cuando lo estén, si es que alguna vez lo estuvieran, como alguna vez ocurrió ya con el Frente Grande y otros sectores, serían los primeros en justificar esos procesos y en reprimir las luchas de los pueblos, tildándolas de reaccionarias o de impedir el progreso, tal como ocurrió recientemente en Bolivia, cuando los campesinos lucharon por impedir la construcción de la carretera que atravesaba el territorio indígena y Parque Nacional Tignis. Muchos otros referentes de una supuesta izquierda se esfuerzan asimismo por recordarnos que el kirchnerismo habría tomado muchos de los reclamos populares que se expresaron en el 2001 y el modo en que eso les habría valido la confrontación con sectores de poder como Clarín o la Mesa de Enlace. No faltan tampoco los supuestos dirigentes campesinos que con retorcida picardía nos convocan a sumarnos al gobierno para, jugando en líneas interiores con ellos mismos, modificar la relación de fuerzas y hacer posible que Cristina pueda deshacerse de Monsanto. Todos parecen prepararse para la etapa que se da por iniciada en medio del colapso generalizado, el final del kirchnerismo y un post-kirchnerismo de finales abiertos. Ninguno de ellos intenta comprender de manera seria el modelo de los agronegocios que sirve los mercados globales y que se sirve de los discursos y de los cuadros de la antigua izquierda, tal como se sirve de cada uno de ellos para las diversas variables existentes entre la complicidad, las acciones distractivas, la confusión cultivada y las propuestas de maquillaje y emprolijamiento. Todos ellos son hijos de Yalta y de la modernidad. No son capaces de imaginar una sociedad diferente y alternativa, una sociedad libertaria en que podamos cultivar la verdad y la felicidad del pueblo. Salir del kirchnerismo no solamente implicará un gigantesco esfuerzo de colonizador, implicará también la necesidad de que millones de argentinos asuman su definitivo mestizaje americano y retornen a la cultura del trabajo en el esfuerzo de repoblar el campo. Se trataría de volver a la tierra, pero volver con otro modelo agrícola, en que el enraizamiento de las familias, la convivencialidad y la producción de alimentos sean lo prioritario.
No se pueden resolver esos desafíos ni siquiera en el plano de los pensamientos y de las buenas intenciones en la medida en que pongamos el carro detrás del caballo. Perdón, el caballo detrás del carro. Y eso es lo que pasa cuando, aún con las mejores intenciones, intentamos modificar el horror económico y social de una Argentina neocolonizada, anteponiendo los conflictos de algunas de las parcialidades a los intereses superiores del conjunto. Dispensar su excelencia que un payador del camino, que alce su verso genuino ante tanta concurrencia, quisiera en esta emergencia tener el don de Gavino para elogiar con bastino la histórica presidencia que realiza su excelencia en este suelo argentino. Perdóneme, presidente, pero tengo la certeza de que alabar su grandeza es traducir muchas mentes. Usted luchó por la gente, desbrozando la maleza, y el criollo que siempre pesa, con justicia y noblemente, sabe que usted fue un valiente al lado de su pobreza. Liquidó el instante de la miseria social, y el oprobio general del vendepatrias triunfante, vergüenza del tiempo de antes, cuando el fraude electoral era el destino fatal que le aguardaba al votante en aquel tiempo distante de ignominia nacional. Siguiendo la ejecutoria de esta noble evolución, el pueblo de la nación vive su trance de gloria. Él siempre tendrá memoria de la gran revolución y a fuerza de corazón mantendrá la trayectoria y ha señalado en la historia el general Juan Perón. Usted trabaja y nos cuida desde que nace la aurora. Desde que nace la aurora, robando tiempo a las horas, le quita vida a su vida. Usted es la lumbre querida de esta etapa bienhechora y su ciencia salvadora, mientras se cumple no olvida a la clase desvalida que es patriota y cinchadora. Por eso mi general con esta improvisación quise arrimar mi montón a su labor nacional. Había comprendido igual las penas de la nación, nadie con más corazón nos libró de tanto mal, nadie como Juan Perón, presidente y general. El guerrero de la periferia, el libro que narra la biografía de Jorge Rulli, la vida de uno de los hombres más destacados y aguerridos del peronismo.
La historia de un hombre que desafió las furias del poder militar y oligárquico en una época turbulenta de la Argentina, cuando los dilemas políticos se dirimían con el fuego de las armas. El guerrero de la periferia, la vida de Jorge Rulli, contada por Juan Mendoza en todas las librerías. Y los invitamos entonces a escucharnos el lunes a las 22 horas en la radio pública de Marcos Paz, FM 90.7, Volver a la Tierra, la voz del grupo de reflexión rural y particularmente la voz de nuestra página que se llama igual, Volver a la Tierra, www.volveralatierra.com.ar. Felicitaciones a Bernardo, que es el que hace el pajarito. Aclaremos que en realidad ese programa que estamos anunciando, que se va a llamar Volver a la Tierra, va a poder ser escuchado por internet. O sea que tiene un corto alcance, pero en realidad a muchos de nuestros amigos en Europa y en otros lugares lejanos de Buenos Aires les decimos que lo van a poder escuchar por Marcos Paz, que es la radio, a ver, Bernardo. Sí, www.radiopublica.marcospaz.gov.ar. Muy bien. Bueno, después vamos a repetir esto y vamos a anunciarlo también en la página Volver a la Tierra. Lo que estamos intentando es, ante el colapso generalizado de una situación que traté de explicar en el editorial, o sea, por una parte, un colapso generalizado de las situaciones, de los pensamientos, un desborde donde la política está desapareciendo por la pura ansia de acumular dineros para lo que viene después y para irse, y donde todo el mundo o muchos están pensando en abrir cuentas en el exterior, si es que no las tienen ya, y se levantan torres de departamentos por todas partes, no solamente para canalizar los dineros habidos o mal habidos, sino también porque todo eso deja importantes comisiones que alimentan la corrupción política, y en fin, en esta situación de desborde, de descalabro, de final de fiesta, nos parece importante impulsar alternativas, no solamente denuncias, sino tener una propuesta, ¿no? Y esta propuesta de Volver a la Tierra implica que sectores de una generación joven comiencen a hacer el difícil ejercicio de ganar un espacio bajo el sol, de conquistarlo, a veces a través de ocupando tierras baldías, ocupando tierras en las cuales hay que pagar meramente un impuesto, haciéndose un espacio bajo el sol para cultivar los propios alimentos, para arraigar, para levantar la casa familiar, etcétera, camino que ya han iniciado tantísimos jóvenes a lo largo de la Argentina y que nosotros alentamos como una alternativa también a la modernidad, un tema que pensamos cuestionar de manera fuerte, eficaz, permanente, frente a esta cantidad de confusiones ideológicas que nosotros hemos señalado, ¿no? Y que no son capaces de ver el conjunto de la situación. O sea, que ponen el caballo detrás del carro. Porque más allá de la reivindicación de un grupo sectorial, como puede ser la terrible injusticia de la tercerización en una de las muchas ramas de la producción o del transporte, y que nadie justificaría, que nadie negaría la validez de esa reivindicación. El tema es que muchas veces en nombre de lo bueno parcial, de lo bueno parcial, estamos sirviendo el poco
deseable objetivo de obturar un pensamiento global en defensa del conjunto. O sea, aquí el primer problema no es el extractivismo, como muchos creen, el primer problema es la colonialidad. Y la colonialidad a que nos sometió la sojización, la megaminería, la pasta de papel, es decir, todas las producciones que nos atan a los mercados globales. Necesitamos recuperar la soberanía política para implantar la justicia social. Y el clientelismo que acompaña a estas prácticas progresistas tiene poco y nada que ver con la justicia social. Es una mera caricatura. Dejando algunas cosas claras, algunos conceptos fundamentales, poniéndolos en claro, podemos recomenzar a pensar en equipo acerca de los problemas de este país. Vamos a una cortina y seguimos. Bueno, continuamos en Horizonte Sur. Recordamos los teléfonos para comunicarse al programa: 4642-5533, 4642-5315. Estamos en los estudios de AM690, K24 en radio, en el barrio de Mataderos. También nos pueden escuchar en vivo a través de la página web de la radio, www.am690.com.ar. Recién escuchábamos la música de Hugo del Carril, versos de un pasador al general Juan Perón, una milonga compuesta cuya letra pertenece a Homero Mansi, de quien se cumplen 62 años de su fallecimiento. Bueno, pretendíamos mandarle saludos a alguien que nos escucha siempre, o por lo menos dice que nos escucha, Jorge Falcone, ¿no? Un gran director del cine, del cual hemos respaldado mucho su película Hombre bebiendo luz, acerca de la vida de Rodolfo Kusch. No sé si tenés algo que agregar. No, yo también le mandamos un gran abrazo y bueno, esperamos sus comentarios como nos tiene acostumbrados después del programa. Y que no me identifique más con Pasolini, por favor. pero, bueno, pero contale. No, lo hace con la mejor intención. Sí, pero bueno, contale a los oyentes por qué viene la comparación. No, a ver, contale vos. Yo tampoco lo entiendo mucho, pero bueno, me imagino que... Recordemos que Pier Paolo Pasolini fue un poeta, un escritor. Así es, sí. Importante de Italia. De Italia, que fue, tengo entendido, fue expulsado del Partido Comunista, o al menos ignorado. No recuerdo exactamente cuál fue su situación. Era homosexual. Me imagino que la comparación no viene por ahí. No. Supongo que viene por lo de francotirador. Pero fue muy crítico fue un gran intelectual. Sí, un pensador libre, digamos, y con mucha originalidad y con mucho talento, ¿no? Sí, muy crítico del estalinismo. Claro, un gran crítico del estalinismo. Bueno, y Falcone es un gran admirador de Pasolini, ¿no? Así lo dice en su blog, que no recuerdo exactamente. La esquina del universo. La esquina del universo. Sí, menudo blog que tiene el amigo Falcone. Bueno, la esquina del universo. Bueno, así que recomendamos este blog también, ¿no? ¿Y qué más? Y le mandamos un saludo a los amigos de Lo de Cacho, Hugo y compañía, el café donde desayunamos todas las mañanas antes del programa, que queda acá en Emilio Castro, 5998, esquina Larrazábal, acá en el barrio de Mataderos. El teléfono, hacen envíos a domicilio también, es 20657103. Lo de Cacho, Hugo y compañía. Bueno, y gracias a los que agradecemos el café con leche de las mañanas de los sábados, ¿no? De un equipo bastante numeroso como el de Horizonte Sur. Sí, que consume bastante, por cierto. En realidad, además, no sabemos si vienen por el café con leche o vienen por el programa de radio, ¿no? Hay una mezcla, ¿no? Bueno. Bueno, ¿qué tenemos?
por delante tenemos varias historias que estuvimos en este fin de semana que estuvimos trabajando, temas preocupantes, ¿no? Como el de la soja, el retroceso del tejar de Saladillo, que que pasaría de 300.000 hectáreas cultivadas a 30.000. Es bastante significativo, sobre todo porque los Grobo dicen que harían algo parecido, o sea, se replegarían sobre sus tierras de Brasil y Pero recordemos que fue un anuncio público de los Grobo, sí. Trasladar toda la capacidad operativa a Brasil. Claro. Si mal no recuerdo, hace más de un año. Claro, pero es una situación que se viene acentuando con generalizadas críticas acerca de el poco dinero que va dejando la hectárea para los que la producen. O sea, esto ha impactado duramente sobre los arrendamientos. Recordemos que hay una masa enorme de pequeños propietarios de tierras que han devenido rentistas agrarios. De productores pasaron a rentistas, en el sentido que han alquilado los pools de siembra, ese invento argentino, un invento desde el cual se decía que sería disparatado tener tierras en un país donde la hectárea costaba 10.000 o 15.000 dólares y donde hoy los capitales que se juegan son siempre líquidos, tal como dijo alguna vez Gustavo Grobo-Copatel. Sería demencial un empresario que cristalizara, que congelara sus dineros a semejante precio a la hectárea, ¿no? ¿Puedo preguntar algo? Porque yo estoy fuera en cierto modo, de este análisis que ustedes hacen. El hombre que está fuera de esto pregunta si los Grobo-Copatel dejan 270.000 hectáreas sin utilizar, porque eso es lo que se entiende, ¿no es cierto? No, a ver. La tierra seguramente la tierra no va a dejar de ser utilizada. O sea, lo que Grobo-Copatel haría sería dejar de arrendar a otros tierra. Lo que está haciendo el Tejar es trabajar sus propias tierras y dejar de arrendar. O sea, abandona su rol de pool de siembra, ¿no? Para volver a sus propias tierras, donde no tiene que pagar arrendamiento porque son propias. ¿Se entiende? Hay distintos datos. Toda la producción sojera de la Argentina, entre un 60 y 70%, se basa en los pools de siembra. Claro. Entonces, y ahí es donde está la crisis. Claro, veamos cuán importante es esta crisis, de la que se están hablando muchísimos, por lo menos los medios especializados están hablando de esta crisis. Aquí, por ejemplo, en agroverdad.com.ar hablan de que el campo ya paga retención del 70% con un dólar blue que pasa a los 9 pesos. Claro, este es el tema. Tengamos en cuenta que parte de esta crisis también tiene que ver con la cuestión cambiaria, de comprar insumos a valor dólar paralelo y exportar a valor dólar oficial. Así es. Entonces, esto explica en gran parte el ahorro que hacen muchísimos productores en los silo bolsa, que están esperando la actualización cambiaria de alguna forma para tratar de se entiende, ¿no? Sí, digamos, de ahorrar en el silo bolsa esperando algún tipo de medida, ya sea del Estado o de los propios mercados, para tratar de compensar o ganar un poco más. Y bueno, y acá todos juegan, ¿no? Todos juegan a la mezquindad. Así es. Y el Estado, las exportadoras, el productor, digamos, a la mezquindad y a la especulación, ¿no? Y el círculo vicioso se vuelve a reproducir más allá del contexto de crisis. Otro tema es que, bueno, el precio de la soja está más o menos planchado. Está planchado, que sube el maíz. Entonces, bueno, se nota que hay cambios porque hay una creciente. Yo estaba leyendo Clarín Rural de hoy y la preocupación por los cultivos de invierno ha recrudecido. O sea, se habla, en este momento se está hablando mucho más del trigo que de la soja. Y en todo caso se habla de la soja de segunda, de la soja, de la soja que se hace al final
del trigo, ¿no? Es decir, yo veo como que hay cambios y hay algo que nos gustaría sacar a Adolfo Boy, justamente lo estamos tratando de llamar, porque hay algo de lo cual no se habla y que solamente el Grupo de Reflexión Rural ha mencionado, y es que esta crítica constante a las retenciones nunca aclaran que las retenciones son derechos de exportación. Que lo debería pagar la exportadora. Que lo tendría que pagar la exportadora. En cambio, la exportadora, el acopiador primero y el exportador después, que muchas veces es la misma empresa, y esta es una de las características del modelo del agronegocio en la Argentina, que las grandes exportadoras son también acopiadoras, a tal punto que uno cuando recorre el interior ve Cargill, Bunge, Dreyfus en diferentes lugares, donde antes estaba el turco que compraba, ahora está el exportador también acopiando. Y oficia como agente de retención por parte del Estado, a tal punto que cuando le compra al pool de siembra o al sojero, ya le retiene el dinero de la retención. O sea, le descuenta la retención. Lo cual a nosotros siempre nos pareció un abuso terrible que el sojero permite. Yo una vez en una reunión de productores lo manifesté públicamente me acuerdo, en la ciudad de Córdoba, y yo dije, y me duele no solamente por el bolsillo del sojero, que me importa poco, me duele porque, y lo señalo, porque está de parte del hombre de campo la aceptación de un liderazgo, que es el exportador. Bueno, el liderazgo que perdió el Estado. Claro, y acepta el liderazgo, ¿entendés? Entonces, alguien levantó el brazo y me dijo, usted tiene razón. Dice, pero yo prefiero pelear contra Cristina y no pelear contra Cargill. Yo también lo entiendo, claro, pero no es muy patriótico, ¿se entiende? Pero ahí, digamos, es importante poner estas cosas en claro. O sea, cuando el hombre de Federación Agraria, cuando el productor, cuando el sojero, cuando el hombre del pool de siembra, se queja por las retenciones, pero no dice que tendrían que pagarlas el exportador, está aceptando esta ecuación de que Cristina o el gobierno que esté es más débil que el exportador y que él tiene que seguir, más allá del gobierno, que siempre es pasajero, él tiene que seguir dependiendo del exportador. Y esto habla de una diferente colonialidad, de una dependencia, ¿no?, que tendríamos que romper y que evidentemente no tenemos la fuerza, no, el carisma, la mística para quebrar estos liderazgos terribles, ¿no?, que van más allá de los gobiernos. A mí me llama la atención que tanto el Estado Nacional y los actores económicos vinculados al agronegocio acepten el hecho consumado de que el puerto tenga que estar en manos de transnacionales. También, claro. ¿Por qué? Y nadie protesta contra esto, ¿no? Ejemplo, tan en boga que está el análisis, el supuesto análisis, porque no es un análisis acabado, ni mucho menos me parece sincero, de las complicidades del poder económico con la última dictadura militar. ¿Y por qué no hablan de que el puerto está privatizado desde la última dictadura militar? Por supuesto, claro. Las terminales portuarias de Buenos Aires, Martínez de Oz se las da a empresas privadas, y me parece que la cosa viene desde la dictadura anterior, porque me parece que en la dictadura anterior también las corporaciones habían metido mano en los puertos del Paraná. Y además también los decretos de desregulación del menemismo, cuando desaparece la Junta Nacional de Carnes, la Junta Nacional de Granos, la Dirección General Nacional del Azúcar. Claro, en esos puertos privatizados no hay una efectiva presencia del Estado. No, por favor. O sea, y esto lo hemos dicho muchas veces, no solamente la dirigencia política aceptó un modelo agroexportador, sino fue tan incapaz que no supo aprovecharlo. O sea, para aprovecharlo primero tendría que haber puesto certificadores y hombres de confianza en cada puerto para saber lo que se iba, ya que el Estado vive de las retenciones, tendríamos que saber cuánto exportamos. Sería elemental, ¿no? Bueno, no se ha hecho, ¿no? Yo creo, por eso creo que frente a mucha gente de una supuesta izquierda que está arguyendo que el proceso extractivo
sería como independiente de la voluntad política del progresismo, ¿no? Como si el proceso extractivo fuera por su lado y los progresistas fueran rehenes de algo que heredaron del menemismo, ¿viste? Esta es una infamia, es una absoluta infamia, primero porque el progresismo ha hecho suyo el discurso, y el caso del ex ministro Domínguez, ahora jefe de la bancada, es un caso absolutamente típico de un dirigente kirchnerista que ha hecho propio el discurso de Groboco Patel y de Huergo, ¿no? Por una parte, y por la otra es verdad que el modelo se ha profundizado. Vos mismo en una de las últimas audiciones de Horizonte Sur recordabas que así el menemismo aprobó 2 o 3 transgénicos y este gobierno aprobó 8 o algo así. No, muchísimo más. Muchísimo más, ¿no? Muchísimo más. Son 28 eventos transgénicos y 20 son aprobados por el kirchnerismo. Bueno, entonces, claro, no podemos seguir endosándole la culpa al neoliberalismo. Como que este modelo tiene relación con el neoliberalismo y no tiene nada que ver con el progresismo. Vos acordate que Lorenzo Basso, el ex decano de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, que ahora es secretario de Agricultura, lo decía públicamente, que estaban orgullosos de haber aprobado en los últimos años más eventos transgénicos que durante los 90. Entonces yo creo que, más allá de que hagan propio el discurso, hay una irrefrenable ansiedad por meter las manos en la caja, en todo tipo de cajas. Hay un deseo de dinero que es imparable, ¿no? Y que los está conduciendo a un descalabro total porque los empuja a una falta de manejo, del modelo que hace que, y tenemos la fotografía de Córdoba, con La Baña, De la Sota y todos los demás, y Moyano, que se promueven como gerenciamiento alternativo, y con razones, porque sin duda que da la impresión que podrían mejorar el manejo del modelo, pero estamos hablando de gerenciamiento, ¿no? Estamos hablando de un gerenciamiento gastado, caído en la corrupción, y de un nuevo gerenciamiento que se propone para reemplazarlo. Pero yo creo que es cierto que ha habido mucho de incompetencia y que más allá de la adhesión que tienen con el modelo, ha habido una incompetencia. O sea, por lo menos hablando con sectores de la producción y de la producción sojera, a mí me han dicho, mire, el gobierno nunca fue capaz de prever, el gobierno nos ha permitido una enorme ganancia, pero nunca fue capaz de prever qué podíamos hacer nosotros con el dinero. O sea, en los primeros años los sojeros se dedicaron a comprar 4x4. Fue la fiesta de las 4x4. Después fueron la fiesta de las aldeas globales. ¿Te acuerdas que hay un libro de una sueca argentina, justamente, que habla de esto, de las aldeas globales? O sea, que uno va por Córdoba o en el interior de la provincia de Buenos Aires y en estos pequeños pueblos chacareros hoy hay hay calles peatonales, pero además para las 4x4, para que puedan dar la vuelta al perro, y hay unas tiendas que uno no encuentra en Buenos Aires. O sea, directamente son tiendas que tienen son sucursales de Venecia o de otros países o de otras ciudades europeas que solamente están allí. Y hay un nivel de consumo que es impresionante, ¿no? Y bueno, y eso es fruto de la sojización. Y después de ese consumo, de ese alto consumo, vinieron los ladrillos de soja. Se llenaron de torres de departamento las ciudades de Córdoba, de Morón, de Ituzaingó, de bla, 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 ¿no? Ahora, llegó el momento que eso tampoco es tanto a la masa de dinero, y el gobierno y el Estado y la clase política nunca se le ocurrió, ya que permitieron esta fiesta de la sojización, nunca se le ocurrió abrir una posibilidad para que eso se invirtiera a favor, para que no se vaya a las Islas Caimán, para que no se vaya a cajas en el exterior. No se les ocurrió nunca, no quisieron. Algo? Sí, a ver. Yo era funcionario del Estado Nacional hasta el 2009, y yo me acuerdo que como funcionario del Estado Nacional tuve oportunidad de conversar con un ex juez civil de la Nación que me dijo, mire, el tema es así, García, Néstor Kirchner tiene un problema. El problema es que viene de una familia de usureros. ¿Usted qué puede esperar de los usureros? Que guarden bien la plata en el bolsillo y que traten de que ella se vaya para prestársela a alguien que pague intereses
altísimos. No otra cosa. Yo el día que me fui del estudio de este ex juez, que no puedo dar el nombre por obvias razones, porque no he vuelto a hablar con él ni pedir la autorización, pero me parece perfecto. Me parece que Néstor Kirchner lo que hace es vender un producto que después se transforma en un mal producto. El producto que vende es el de prometer la reactivación de talleres que han sido suprimidos por las distintas políticas del plan Larkin de Frondizi, de levantamiento de vías de Martínez de Oz, y decir, yo voy a abrir Tafí Viejo. Tafí Viejo nunca se abrió, porque Kirchner lo que le preocupaba era guardar la plata, nunca promovió reales políticas de desarrollo industrial. Hoy la presidenta, su viuda, se vanagloria de que haya muchos autos que se producen, cuando yo me acuerdo... Cuando se producen en Turquía, en cualquier otro lugar, no aquí. No, pero hay algunos que se producen acá sin discriminar que cada modelito al que se le cambia el farolito implica el pago de regalías al exterior. Yo me acuerdo que el general Perón, una de las cosas que quiso en el 73 fue bajar la cantidad de modelos. No tiene sentido tener 200.000 modelos en la calle. Pero escuchándolo a Ernesto, estoy pensando en que esa sería la diferencia entre este desarrollismo argentino del kirchnerismo y el desarrollismo brasileño. Este es un desarrollismo hecho por usureros. Claro. El desarrollismo de Dilma es un desarrollismo de gente de izquierda que cree en la modernidad. O sea, acá hay una cosa premoderna en el kirchnerismo, ¿no? Que tiene que ver con la usura y con el placer de contar el dinero y tener la bóveda del banco en la propia casa para poder sentarse sobre la guita. Es decir, claro, esto es nunca llegó a ser un desarrollismo. Bueno, en realidad, en las ¿no? cátedras de politología de Brasil se acostumbra a caracterizar al Partido de los Trabajadores, al PT, Sí. de Lula y de Dilma, como el primer partido moderno del Brasil. Ah, mirá vos. Y en realidad lo es. Claro. O sea, en realidad lo es. Ujú. Pero la cámpora no es moderna. El kirchnerismo no es moderno. Es una caricatura en realidad, ¿no? Son terribles, Es decir, no, caparros. es interesante. No, me dejaste pensando, Ernesto, realmente, Sí. porque acá hay una modernidad ficticia en realidad, ¿no? No creo. ¿No? ¿No lo ves? No. No, me parece una modernidad mucho más prolija, ¿Cuál? Aquella. institucionalmente. Aquella. De mayor La- ingeniería social. La de Brasil. Claro. Bueno, pero comparémosla con esto. ¿Por qué es tan diferente? Que no estoy hablando de una preferencia. No. Simplemente estoy diciendo Sí. que- No, por supuesto, no es una Una preferencia. descripción. digamos, Pero lo que allá es en serio, aquí parece que se enjoda. ¿Por qué? ¿No es esa la impresión siempre? Yo creo que no da la cabeza para, por ejemplo, decirle a Ratazzi, que es el jefe de Fiat, por favor, abramos Materfer en Córdoba y fabriquemos vagones. Es más sencillo, como tenemos mucha plata, vayamos a China, compremos 400 vagones y llenémonos la boca de que esa es la manera de desarrollar, Estuve- que es tirar la guita, en realidad. Esta semana estuve hablando con un amigo que trabaja en la carpintería de obra y me decía que, bueno, que se dio una crisis en la construcción porque no había clavos en el mercado. Claro. Clavos, no hay clavos. La Argentina no produce clavos. Y había 19 o 20 containers en el puerto con clavos que venían de China, pero no podían salir porque no se llegó a arreglar la cometa necesaria. O sea, era todo un tema de coima y no se pudo resolver, y entonces en el mercado dejó de haber clavos y hubo que parar una serie de trabajos en obras porque no había clavos en el mercado. Yo no lo podía creer. O sea, hemos vuelto a los años 40, cuando la Argentina, como decía el general Perón, No no fabricaba. producía ni alfileres. Bueno, Claro. hoy no producimos tornillos. Ahora, ¿qué tipo de desarrollismo es este? Esto es lo que Ernesto me dejó pensando. Es un desarrollismo, pero ¿qué tipo extraño de desarrollismo neocolonizado? A diferencia del desarrollismo brasileño. ¿Se entiende lo que estoy Es un exponiendo? tapar pero- agujeros. Yo creo que este gobierno tapa agujeros. hay presupuestos de pensamiento, de concepciones del mundo que son compartidos.
No, sin duda. No digo eso. Yo no quiero plantear la consabida discusión de que está primero el huevo o la gallina. Es decir, no quiero decir que hay un pensamiento cuya consecuencia es el extractivismo o que el extractivismo sea consecuencia de un pensamiento dominante. Digo, me parece que son dos universos que se integran y que generan lo que generan en términos de políticas públicas económicas, sí, que tienen consecuencias en el plano cultural y epistémico. A lo que voy es, me parece que, como se dice, los argentinos somos más plebeyos y que Brasil o Uruguay son más institucionalistas. Vos habrás tenido vos tuviste tu experiencia en Uruguay, y una de las dificultades que tienen es comprender al peronismo, por ejemplo. Sí. Justamente por eso, porque no por casualidad, al ser un pueblo característicamente plebeyo, el mayor movimiento de político-cultural ha sido el peronismo. Y esto tiene que ver tiene consecuencias, me parece, directas en el plano institucional. Sí. Hay, tanto en el Uruguay como en el Brasil, hay una institucionalidad mucho más prolija y más ordenada, y que por ahí le otorga mayor legitimidad a este neodesarrollismo, que no ocurre en la Argentina. Fíjate que están todos los complejos productivos orientados para tal fin, a la producción de commodities, etcétera, pero el ordenamiento institucional no es el más prolijo, ni las decisiones son las más prolijas, ni los discursos son prolijos, ni siquiera los conflictos. Bueno, estamos en las 10 de la mañana, vamos a cerrar con para pasar a la segunda hora. Hay mucha gente que nos acompaña hasta aquí, hay otros que van a seguir con nosotros. Vamos a una cortina y luego... Y los invitamos entonces a escucharnos cada lunes a las 22 horas en la radio pública de Marcos Paz, FM 90.7, Volver a la Tierra, la voz del Grupo de Reflexión Rural y particularmente la voz de nuestra página que se llama igual, Volver a la Tierra, www.volveralatierra.com.ar. El guerrero de la periferia, el libro que narra la biografía de Jorge Rulli, la vida de uno de los hombres más destacados y aguerridos del peronismo, la historia de un hombre que desafió las furias del poder militar y oligárquico en una época turbulenta de la Argentina, cuando los dilemas políticos se dirimían con el fuego de las armas. El guerrero de la periferia, la vida de Jorge Rulli, contada por Juan Mendoza en todas las librerías. Estamos nuevamente en el aire, Horizonte Sur, en su segunda hora. Bueno, la producción, ¿qué me dice? ¿Lo tenemos a Mario Cafiero? Hola, Mario. ¿Qué tal, Jorge? Buen día, ¿cómo estás? Hola, aquí reprochándole a la producción que no te sacaba y resulta que estabas en el aire. No, está todo bien. ¿Está todo bien? Sí. ¿Estás seguro que está todo bien? Está cada vez peor, Mario. No, pero lo importante es cómo estamos nosotros. Después, bueno. Nosotros estamos desconcertados, escúchame. Que no Yo estaba convencido que se luchaba por la justicia, porque querían cambiarle el signo a la justicia, qué sé yo, y ahora me entero, no sé, acá me dice Maximiliano, que en realidad iban por la caja de los jueces, nada más que era 5.000 millones de pesos. ¿Es verdad eso? Parece que esa era la preocupación en serio. El resto, qué sé yo, no sé si les preocupa la independencia de los poderes y demás, ¿no? La verdad parece que lo demás era una especie de hojarasca. A mí me dio vergüenza ajena la carta de... A mí también, la verdad que uno vive con vergüenza en la Argentina, ¿no? Parece como que se desnudan tan rápidamente, ¿no? Pierden rápidamente los ropajes cuando tienen el peligro del manejo del poder, ¿no? Sí. Y bueno, la verdad que además esto de ocultar un pronunciamiento de las cámaras en relación a cuál tenía que ser la independencia de la justicia y demás, y poner solo la cuestión monetaria, ¿no?
Sí, sí. No sé si hay pacto o no, pero bueno, evidentemente... Es que a mí me pasa como comentarista, como analista político, cuando a veces empiezo a razonar y a escribir y voy dando pensamientos, y cuando llego a que están robando a cuatro manos y que son una banda, entonces digo, pero entonces ya no puedo. O sea, es el límite de la política, entonces... es decir, ya no hay lugar para pensamientos políticos, porque cuando vos te convencés que el otro simplemente está robando y que el discurso es una excusa, ¿cómo sigue la cosa, no? Y ahí es también una pregunta de cómo sigue que uno se hace, porque uno mismo se choca contra un límite, ¿no? Un límite moral que no sabés qué hacer, ¿verdad? Sí, es como una impotencia, ¿no? Yo como ingeniero, el límite, digamos, esta suerte de no saber dónde estamos parados y de que se nos tiembla todo, tiene que ver con los pocos fundamentos que tiene la política en la Argentina, que mal estamos de base, ¿viste? De fundación. Sí. Entonces, este tema de la corrupción y esta cosa parece enfermiza, es cierto, te anula todo debate político, porque ¿de qué estamos hablando? Si vos decís, no, pero bueno, en definitiva estamos discutiendo política, no, estamos discutiendo de gente que usa la política como un disfraz para... Eso es lo que trataba de decir, sí. Económicamente. Entonces, me parece bueno que los que queremos hacer política y creemos sinceramente que la política es la forma en que las sociedades tienen de discutir su presente y construir su futuro, porque el futuro se construye a partir del presente, de lo que hagamos hoy. Tenemos que volver un poco a las bases. Sí, bueno, todo esto necesita algo previo, algo anterior, algo fundante, que quiere decir, mirá, acá tiene que haber respeto a determinados valores. Sí, porque si no, no hay un código mínimo, ¿cómo jugás? Es como un juego donde no hay reglas, ¿no? Claro, nosotros estamos jugando al truco y ellos juegan al póker. Sí, algo así. Y lógicamente no podemos entendernos. No. Y después está la doctrina Conti, Diana Conti, que dice, no, para hacer política tenés que acumular dinero. Claro. Y nosotros no queremos eso. O sea, eso sabemos que es la lógica de la construcción política, no de la construcción política, de la construcción de poder, que es distinto. Sí. O sea, el PJ, Frente para la Victoria, lo que era el menemismo, tienen un mismo código, que es la construcción del poder a partir del poder económico. Y lo dijo Kirchner, porque ahora se van a cumplir el 25 de mayo 10 años, ¿no? Y Kirchner en su discurso inaugural, la verdad, si uno lo lee, no mintió mucho. Dijo, hay que reconstruir la burguesía nacional. Uh-huh. Y tal vez él pensaba que para reconstruir la burguesía nacional había que construir alrededor del Estado empresas donde él también era socio. Obviamente. Subsidiarias. Subsidiarias, claro. Prebendarias, ¿no? Empresas prebendarias claro. que se alimenten de los dineros del Estado, sí, puede ser. Y es la misma construcción de dentro del aparato del PJ, que es repartir a los amigos pedacitos del poder, del municipio, de lo que te toque, y esa es tu agrupación, más que política, tu asociación ilícita económica. Y fíjate que el Partido Justicialista viene de un largo letargo, incluso no se sabe quién lo conduce, los locales partidarios están siempre vacíos, ¿no? Debe haber alguien a cargo de la limpieza, pero de pronto el otro día se despertaron, ¿viste? Y la conducción del Partido Justicialista se pronunció, por lo menos hay una foto en que había varios sentados, estaba Scioli entre ellos, para pronunciarse a favor de los proyectos del gobierno con la justicia. Sí. O sea que después nos enteramos que en realidad no era por la justicia, sino que era por la caja de las jubilaciones de los jueces. Pero bueno, pero yo digo, qué sorprendente, pero es verdad, entonces existe el Partido Justicialista, porque varias veces nos llegó noticias de gente que se quería desafiliar, que querían renunciar, y no tenían dónde hacerlo. Sí, hay que hacerlo. Es un partido que se reúne para las elecciones, ¿no? Bueno, vos dijiste que debe haber alguien encargado de la limpieza. Sí. Bueno, ya los que primero limpiaron fueron de ideas a los partidos, de militancia, de disidencia, y han hecho, bueno, estos aparatos que solamente sirven, como vos decís, para ir a elecciones cada vez más
amañadas y que no se puede entender que ya en el siglo XXI sigamos usando el mismo sistema de boleta que en el siglo XIX, no sé cuándo, de la ley Sáenz Peña. Pero bueno, o sea, ni siquiera hemos avanzado en mejorar la participación el día de las elecciones. Ya no hablamos de la participación democrática, que por cierto estamos cada día más lejos, ¿no? Pero bueno, eso son lo primero, digamos, el primer vaciamiento. Antes de vaciar el país, vos tenés que vaciar la política. Uh-huh. Y vaciar de discusión política a los partidos y de idea a los partidos. Entonces después vienen las ideas de las corporaciones, que son las únicas que ellos quieren que se impongan, sin que haya ningún tipo de mediación, de arbitrio, de discusión de todo esto, ¿no? Estamos dialogando con Mario Cafiero en Horizonte Sur. Buen día, Mario, te saluda Maximiliano Mendoza. Buen día, Maximiliano. Te quería consultar acerca de, volviendo al proyecto de reforma de la justicia, Sí. propuesto por el Poder Ejecutivo, que nos explicaras brevemente en qué afecta esto concretamente a las cautelares, ¿no? Que bueno, por lo menos desde nuestras militancias vemos que han sido en buena medida una de las herramientas más importantes para algunos movimientos sociales en su pugna contra el extractivismo en la Argentina, ¿no? Digamos, ¿cómo analizaron esto desde Proyecto Sur y desde otros espacios políticos? Sí, el tema es cómo los ciudadanos nos defendemos. Un poquito más fuerte la voz. El tema es cómo los Sí, ciudadanos nos defendemos del Estado, de las decisiones que tome el Estado y los gobiernos, ¿no es cierto? Y bueno, estas son las medidas cautelares, los amparos permiten esto, defendernos frente al Estado. Ahí entonces cobra importancia una discusión ideológica, decir, bueno, pero si el Estado somos todos, si es un Estado democrático, popular, bueno, no le estemos impidiendo al Estado que lleve adelante sus políticas. Pero el problema es que todos sabemos que el Estado en realidad ha sido cooptado por determinados intereses económicos que usan al Estado en contra del pueblo. Al punto tal, fíjate que está esta idea de que el Estado está más que para defendernos, para atacarnos, que fíjate que hay una sola oficina que dice que es defensora del pueblo. El resto del Estado parece que fuera la que nos atacara. Y esto es producto de una cosa histórica en la Argentina, ¿no? Desde el Martín Fierro, que era el renegado, en contra de un Estado que siempre se organizaba para explotar al pueblo, para sojuzgarlo. Entonces, desde el punto de vista del derecho, todo el avance que hay en materia de los derechos de los ciudadanos está consagrado en la Constitución y en todo el orden legal. Ahora el gobierno dice, no, esto va a tener un límite, a los 6 meses esto caduca, y el Estado puede seguir adelante con su política. Con lo cual, como vos dijiste bien, muchas veces los movimientos ambientalistas, los movimientos ciudadanos y demás tuvieron el amparo como una forma para evitar el arbitrio, ¿no?, del Poder Ejecutivo. Claro. En tanto y en cuanto no tengamos un Estado democrático y no cooptado por los intereses económicos, yo prefiero mantener estos derechos y no conculcarlos, ¿no? Absolutamente. Está bien. Por esa razón, bueno, creo que por lo menos desde el mensaje que intentamos elaborar desde aquí, yo particularmente soy bastante descreído de la justicia como institución y tal y como funciona en estos momentos en la Argentina, y de cifrar todas las luchas sociales y ambientales desde el punto de vista del Código Penal, ¿no? Digamos que se ha apelado, justamente a tratar de hacer un fetichismo de la ley, que en definitiva el poder asimila ese reclamo, lo maquilla y vuelve a hacer lo mismo. Claro. Nos ha pasado por ejemplo con la ley de glaciares, que en San Juan creo que hasta el día de hoy siguen suspendidos 6 de los artículos más importantes en términos del inventario de glaciares. Bueno, y pasó con la ley de bosques, que organizaciones como Greenpeace entusiasmaron a buena parte de la población para pelear por una ley que no consiguió nada, al contrario, se aceleraron las deforestaciones porque... Y en los últimos años, hasta informes oficiales hablan de más de 1 millón de hectáreas perdidas. Claro, pero bueno, hay es decir, yo creo que hay mucha gente que ha logrado
desviar las luchas a favor de solucionar el problema con leyes, ¿no? Y en realidad las leyes siempre son la consecuencia de una realidad política, ¿no? En la Argentina no, parece que se prefiere que la ley sea la que cambie la realidad, no es así, ¿no? Yo comparto que el sistema judicial que tenemos es malo, pero ojo que lo puede ser peor. O sea, sí, claro. Puede ser muy malo. Y puede ser peor. Puede ser peor. Puede ser peor. Y que sea peor no es bueno para nosotros. No, eso es verdad. De alguna manera hemos dado algunas luchas. Mirá, yo conocí tribunales, yo soy ingeniero, nada que ver con el derecho, conocí en el 2001, cuando empecé con mi denuncia contra Cavallo y el megacanje. Llevamos 12 años de juicio y logramos después sortear pericias amañadas, ganar las pericias, y por primera vez vamos a sentar un ministro de Economía de la Nación por un delito financiero, como fue el megacanje, gigantesca fraude. Bueno, pero llevamos 12 años de pelea, y esos bonos del megacanje lo estamos pagando, se están pagando, es decir, el gobierno los paga puntillosamente, a pesar de que son un fraude. Y algunas veces yo dudé en seguir el pleito, y es más, ya hace casi 2-3 años que no hago más ninguna denuncia penal porque dejé de confiar en el sistema. Claro. Pero de todas maneras, algo ha servido, porque si han tenido que hacer esta barbaridad de la reforma judicial, es que evidentemente no le era tan dócil el Poder Judicial, ni era tan fácil manejar la ley. Es cierto, ellos, es decir, el Poder tiene que avanzar por todo. Fíjate, avanzó por el Legislativo. O sea, hoy el Legislativo es un apéndice del Poder Ejecutivo, ¿no? Como dicen, la escribanía del Ejecutivo. Y tiene que avanzar por el Judicial. Es decir, evidentemente hay una crisis tan fuerte. Sí, de vaciamiento institucional, ¿no? Exacto, que hasta tienen que ir por las instituciones liberales. Sí. Esto, digamos, es importante porque por ahí esto que decimos nosotros, que la lucha construye el poder y que el poder... es cierto que mucha gente cree en el Estado de Derecho, sobre todo sectores medios, que hoy ven, digamos, se les cae digamos, la ceguera, ¿no? Se les cae la ceguera y ven como el poder al desnudo lo único que busca es impunidad. Sí, también es verdad que a esos sectores medios, cuando se le caen estas fantasías que tienen, ¿no? Y cuando se les muestra que lo que hay es un poder desnudo, muy parecido al que producían los golpes de Estado antes, una realidad incontrastable que no tiene ninguna relación con la democracia y que es no sé, el poder desnudo, no hay otra palabra que lo exprese mejor, ¿no? Apelan a situaciones como que escapan por una vertiente liberal, ¿no? Se ve en la clase media esto mucho, ¿no? No son capaces de afrontar la idea de una nueva Argentina, la idea de un país alternativo a estas situaciones, donde haya mecanismos de democracia directa, donde podamos vivir de otra manera, incluso más simple, ¿no? Es el miedo a la libertad. Es el miedo, ¿no? Sí. El miedo a la libertad. Mira, muchos kirchneristas se ufanaban que uno de los grandes logros de Kirchner había sido la remoción de la Corte, de haber puesto, ¿no? Yo seguí de cerca ese proceso y te digo que el tema de la Corte, o sea, el quiebre con la Corte menemista, estalló cuando tenían que tratar el tema del corralito y el fraude bancario y la especificación. Claro. Es decir, cuando había que resolver quién pagaba la crisis, en un momento la Corte anterior empezó a dudar, a ver si aceptaba esto de que el Estado Nacional se tenía que hacer cargo de las deudas de los privados, otra nueva nacionalización de la deuda, se hacer cargo de las deudas de los negocios de los bancos. Y ahí fueron por la Corte, pero no por una cuestión de... Primero se aseguraron que no fallaran en contra de la especificación. Esto no se vio. O sea que eso habría sido una de las razones fundamentales. No tengas duda. Más allá de que la Corte menemista era escandalosamente digamos, influenciable y digamos y condicionada por un montón de cosas, lo que decidió el cambio de la Corte fue esta cuestión. O sea que como siempre hay realidades incontrastables por debajo de los discursos. Sí. Bueno, Mario,
Mario Cafiero, legislador mandato cumplido. Presidente del partido Proyecto Sur de la provincia de Buenos Aires. Qué grande. No, Mario, porque sí. uno ha vuelto a la actividad partidaria y con todos los límites que tenemos, creo que, bueno, es la forma de canalizar estas ideas, ¿no? No hay muchas otras, ¿no? Salvo la tuya. A propósito, ¿es verdad lo que me dijiste esta mañana cuando te llamamos, que habías quedado de cama después de leer algunas cosas? No, estuve leyendo tu libro, muy lindo, Jorge, muy bueno. Me parece que abordás... ¿Pero te dejó de cama o no? No, porque... Esa no era verdad. Para mí es como una recopilación de todas las charlas que hemos tenido contigo, ¿no? O sea, pero bueno, voy por la tercera parte, todavía no lo terminé, te digo. El fin de semana me lo liquido, así que voy a tener una opinión más bueno. acabada. Ya lo empiezo a recomendar. Bueno, gracias Mario. Bueno, y gracias por haber estado con nosotros. Fue refrescante estas opiniones tuyas. Bueno. Y bueno, y traen un poco también de humor en una situación que es trágica, ¿no? Que es el final de fiesta de una etapa, ¿no? Sí, eso yo creo que... Y yo creo que, como siempre, viene con muchos... Viene con cotillón. Con cotillón. Sí, cotillón, pero también temblores, viste, como pequeños terremotos, ¿no? Que uno se queda sin saber que la brújula deja de funcionar, ¿no? Es lógico, ¿verdad? Sí, y parece que no aparece nada nuevo y que todo se cae y que el país no tiene destino y que a dónde vamos. Sí. No, yo creo que los pueblos van a ir abriendo cauces pero es parte de esta etapa, ¿no? Esto de la incertidumbre. Porque es un final, ¿no? Es un final, ya se ve, ya mucha gente lo está diciendo, el kirchnerismo terminó, lo dicen los propios funcionarios, pero no hay otra cosa, no hay otra cosa que lo reemplace y entonces es una especie de agonía, ¿no? Sí, una suerte de vacío. Claro, una especie de vacío donde cada uno expresa o hace lo que puede y aparecen fotos alternativas como esa de Córdoba, ¿viste? Cada uno... Sí, y la sociedad dudando a dónde y no sabe y bueno... Y bueno, emergerá algo. Habrá que tener paciencia y tener fe, mucha fe. Yo creo que necesitamos mucha fe. Y si hemos sobrevivido a crisis peores. Así es. Con solo leer, de tu libro, yo lo leía y decía, qué país, ¿no? Qué país tuvimos de violento, de intolerante, de cosa al borde de la guerra civil. No, permanentemente al borde de la guerra civil, ¿no? Ahora también es una guerra civil, pero más fría, me parece. Así es. Pero de eso hemos salido y hoy creo que podemos decir que hemos de alguna manera algunas cosas sorteado de peligros. Ahora nos enfrentamos a otros, pero no creo que no vayamos a salir de esta crisis. Sinceramente creo que vamos a ir para adelante. Así es. Y yo siento que muchos de nosotros por lo menos estamos preparados para abordar cualquier debate sin intolerancia, ¿no? Que podemos confrontar cualquier situación con las ideas, con el pensamiento. Me parece que no es poco, ¿no? En otras épocas quizá no podría haber dicho lo mismo, ¿no? Yo sé que ahora... Porque siempre buscaste el debate por la idea y el entender las cosas y no buscar el poder por la caja. Así es. Y esto es un capital, entre comillas, importantísimo, ¿no? Bueno, Mario Cafiero, muchas gracias por habernos acompañado en Horizonte Sur. Bueno, gracias. Que tengas un buen fin de semana. Igualmente. Un abrazo, Mario. Hasta luego. Now gather round, people, listen to my song about something most of you'd agree is just wrong. There ain't no place left on this earth to discover. So please don't frack my mother. Don't frack me. Don't frack me. Don't frack my mother, 'cause I ain't got no other. Don't frack my mother. You can do anything that you wanna do, but don't frack my mother. Don't frack me. Don't frack me. Now hold up, kid. Listen if you will. You can't tell a man where to stick his drill. The cow don't know what's good for her udders.
So I'm going to frack your mother. Don't frack me. Don't frack me. Don't frack my mother, 'cause I ain't got no other. Don't frack my mother. You can do anything that you wanna do, but don't frack my mother. Don't frack me. Don't frack me. Now we can't afford for this world to get hotter. And we can't afford polynuclear aromatic hydrocarbons in our water. Teratogens, carcinogens, enough to make you shudder. So please don't frack my Don't mother. frack me. Don't frack me. Don't frack my mother, 'cause I ain't got no other. Don't frack my mother. You can do anything that you want to do, but don't frack my mother. You can do anything that you want to do, but please don't frack my mother. Don't frack my mother. Don't frack my mother. Y los invitamos entonces a escucharnos cada lunes a las 22 horas en la radio pública de Marcos Paz, FM 90.7, Volver a la Tierra, la voz del grupo de reflexión rural y particularmente la voz de nuestra página que se llama igual, Volver a la Tierra, www.volveralatierra.com.ar. Bueno, continuamos en Horizonte Sur. Creo que es la primera vez que escuchamos música en inglés, ¿no? Por lo menos desde que estoy yo en el programa. Lo que acabamos de escuchar es un tema de Artistas Unidos contra el Fracking, que, bueno, fruto de una recomendación de unos amigos del Partido Pirata, que nos enviaron esta información, que, bueno, ya de alguna manera conocíamos, pero no tan en profundidad. Resulta que la viuda de John Lennon, el ex Beatle, Yoko Ono, está llevando adelante una singular iniciativa en Nueva York en contra de su gobernador, Andrew Cuomo, que quiere instalar la extracción de gas de pizarra en el sur de Nueva York, y esto ha generado ya desde hace bastante tiempo una movida entre numerosos artistas, músicos, actores de los Estados Unidos que se está movilizando en contra de la fractura hidráulica, ¿no? Este método de extracción de petróleo y gas no convencional de las rocas, que ya en la Argentina ha iniciado su etapa, ¿no? Sí. Lo traemos a colación porque la Argentina está viviendo esta amenaza terrible. Y en este caso deben ser como 30 artistas, por lo que se ve, que se han aunado en una sola pieza, ¿no? Que va pasando, la composición va pasando de boca en boca, ¿no? Pero todos participan. El tema se llama Don't Frack My Mother, no fractures a mi madre. No fractures a mi madre, sí. No fractures a la madre tierra, de alguna forma está expresando eso la canción. Participaron muchos, entre ellos John Lennon, que es el hijo de John Lennon, y Yoko Ono, que es músico también, que es el que de alguna forma musicalizó todo este tema. Y bueno, y entre los artistas unidos contra el fracking está el actor Robert De Niro, está Uma Thurman, el músico y poeta Tom Waits. Bueno, evidentemente que esto está haciendo ruido, más allá de que por lo general los grandes medios de comunicación te informan todo lo que está pasando en Hollywood o entre los músicos, pero esto no sale, ¿no?
No, y esto lo exponemos también con la secreta esperanza de que aquí muchos sectores hagan lo mismo, ¿no? Y que reaccionen frente a la agresión a la madre tierra, ¿no? También acá en la Argentina, bueno, ya hay muchísimas asambleas que están luchando en contra de la fractura hidráulica. Acá nos llega desde Mendoza, que por ordenanza el Consejo Deliberante de San Carlos, de esa provincia, declaró al departamento libre de fractura hidráulica y prohíbe la técnica y el uso del agua en la explotación de hidrocarburos no convencionales. Muy bien. Asimismo, el Parlamento por el Agua, que se va a realizar este año en Neuquén, debatirá sobre el fracking, lo va a incluir como una temática fundamental entre los temas a debatir, y también van a hacer un tour tóxico, así le llamaron, por el yacimiento Vaca Muerta, que es que supuestamente es el mayor yacimiento de gas y petróleo no convencional de la Argentina y que de alguna manera fue el detonante de la pseudo nacionalización de YPF. Que va a estar a cargo de una empresa. ¿Qué empresa es? De Chevron. Chevron, que fue el Standard Oil en otra Exactamente, época. Que otro acuerdo que tuvo lugar en el Consejo de las Américas, presidido por David Rockefeller, cuando el año pasado se anunció además, como decimos siempre, el lanzamiento de la soja RR2 de Monsanto. Después, acá salió en AIM Digital que el fracking uruguayo puede contaminar Entre Ríos. La extracción de petróleo en el Uruguay mediante la fractura hidráulica puede contaminar las napas profundas y llegar a Entre Ríos, donde se está dando una lucha contra el propósito oficial de aplicar este método, como ya sabemos, desechado en otros países, ¿no? Sí, recordemos que la segunda cuenca más importante es. de petróleo y gas no convencional está ubicada allí en Entre Ríos, en el Río de la Plata, donde entre medio se encuentra el delta, ¿no? El fracking es una especie de terremoto subterráneo que es provocado por el hombre para quebrar estas piedras de esquisto y provocar que el gas o el petróleo puedan liberarse y llegar a la superficie. Nunca se garantiza que todo lo que llega pueda ser capturado. Es el problema, que puede salir por cualquier lado. Un método de extracción muy similar al de la minería a cielo abierto. Claro, pero justamente se va a hacer sobre el acuífero Guaraní, que es una especie de océano subterráneo, que está justamente sobre toda esa zona del sur de Brasil, Misiones, Entre Ríos, Corrientes y Entre Ríos. Y ahí justamente nuestra dirigencia política piensa poner en práctica estos modelos de fracking. Y bueno, también llega desde Tucumán la noticia de que la liberación inminente de la liberación comercial de la nueva caña transgénica. Hay acuerdos entre la multinacional Monsanto y una estación experimental de desarrollos fitogenéticos en Tucumán, que es la estación experimental Obispo Colombres. Se trata de una caña de azúcar resistente al herbicida glifosato, lograda a partir de métodos similares a los utilizados por Monsanto, por supuesto en la soja y en el maíz, que requeriría la pulverización con Roundup, y que el ministro de Agricultura de la Nación, Lorenzo Basso, el secretario de Cultura, en la última sesión... De Agricultura. Sí, secretario. En la última sesión de la Comisión Nacional Asesora en Biotecnología Agropecuaria en Tucumán, que es el organismo que se encargaría de aprobar esta comercialización en los próximos meses, anunció que, es un invento nacional, otro de los tantos inventos y otra de las tantas bendiciones de la actual gestión de ciencia y tecnología aplicada al agro, para el desarrollo de esta caña, que por supuesto va a ser volcada a la producción masiva de agrocombustibles, ¿no? Así que no son buenas noticias evidentemente, pero cumplimos en informar. Se profundiza el modelo de agroexportación, evidentemente, en todo sentido. La crisis existente con la soja no impide que el modelo se expanda en otras áreas, en otros recursos que siempre son valorados por los mercados globales, insaciables. En este caso, el etanol, que se va a hacer con la caña transgénica en Tucumán.
Bueno, lo último que señala es que una cifra importante que se invirtió desde la cartera de Ciencia y Tecnología para este desarrollo tecnológico también va a venir de la mano del INTI, que ya diseñó una planta industrial de cosechadoras de caña de azúcar con una inversión que alcanzaría los 900 millones de pesos. Esto lo informó el ministro de Desarrollo Productivo de Tucumán, Jorge Feijó, en su encuentro con Débora Giorgi en el anuncio de este adelantamiento de la liberación comercial de la caña transgénica, ¿no? Así que, bueno, vemos cómo se repite lo que decimos, ¿no? Que el Estado, colonizado por en su adecuación productiva hecha a la medida de las corporaciones, genera estas cosas, ¿no? Que invierte en desarrollos, como pasó como por ejemplo con la soja resistente a la sequía, donde se financia la investigación y no conforme con eso se otorga la licencia comercial para que la exploten privados. En el caso de la soja resistente a la sequía, recordemos, Arcadia Biosciences y los Grobos generaron una joint venture, Verdeca, que va a tener la licencia comercial de esta soja por 20 años. Se espera que el lanzamiento de esta soja sea para el 2014 o 2015. Bueno, digamos que nuestros teléfonos aquí en la radio son 4642 5533, 4642 5315. Digamos también que el correo para comunicarse con el programa es horizontesur 690 @gmail.com. horizontesur 690 números @gmail.com. Hemos impulsado un grupo de amigos del programa Horizonte Sur, justamente para poder mantenerlo, y nuevamente agradecemos a los muchos que se han acercado, que nos han escrito, que han aportado con su esfuerzo, sobre todo también con el aliento, con las esperanzas. Hemos recibido mensajes de argentinos en el exterior para los que es importante esta palabra nuestra, este análisis, los reportajes, las noticias. Es un hilo con una historia que durante mucho tiempo dimos por terminada o por frustrada y que está presente en la memoria y en la esperanza de que la Argentina vuelva a ser un país donde la felicidad del pueblo sea deseable. Nosotros vamos más allá de los objetivos materialistas de un desarrollismo que no sabemos realmente hasta dónde no oculta una simple ambición de apropiarse de los dineros públicos, ¿no? Pero en el caso, la Argentina está viviendo, y lo repetimos ahora, lo que decíamos en el reportaje a Mario Cafiero, sentimos a diario que estamos viviendo el final de una fiesta, con todo lo que significa de sabor amargo, de dolores de cabeza, de incertidumbre. En algunas periferias urbanas estamos viendo el auge del negocio inmobiliario, la compra de casas antiguas por mucho más de lo que valen, para que los vecinos no se resistan, por testaferros del poder político, y un plan muy ambicioso de levantar torres al estilo de lo que se hizo en algunos barrios de Buenos Aires, en cualquier lugar. En el Gran Buenos Aires también hay arroyos, como el arroyo Morón, y no creo que se respeten para nada las cercanías de este cauce entubado, y se están levantando torres por todas partes. Las antiguas estaciones de la zona oeste van perdiendo el perfil que tenían de casas familiares. Hoy son torres, una al lado de la otra, y en cada una de esas torres se esconde el secreto de la corrupción política, de las habilitaciones mal realizadas, de los acuerdos entre sombras, de los permisos que posibilitan que los funcionarios políticos se enriquezcan. Tenemos con nosotros a Adolfo Boy. Hola, Adolfo. Sí, acá estoy, buen ahora día. sí. Buenos días, ¿cómo estás, Adolfo?
Bien, bien, bien. Bueno, te estuvimos llamando hoy temprano. Vos sabés que ahora ya ni me acuerdo para qué te llamamos. Mirá vos. No se dice al aire, Jorge. Bueno, pero era por las hojas, seguro. Bueno, seguro. no, pero te quiero hacer Sí, dale. una pregunta. La semana pasada, más que la semana pasada, concretamente el 19 de abril, Sí. se cumplieron 100 años de algo muy importante ahí en Mataderos, que es el mercado de Liniers. ¿Ustedes lo mencionaron eso? Adolfo, ¿cómo estás? Te saluda Maximiliano. ¿Qué tal, Maximiliano? Tengo que aclararte que eso acá no se mencionó. Ajá. Lo que da cuenta del rigor histórico que nos caracteriza, ¿no? Bueno, pero no sé, me imagino que la radio lo debe haber, en alguna de sus programaciones lo debe haber tocado. Bueno, pero eso... ¿Existe todavía el mercado de Hacienda de Liniers? Uy, bueno, Existe, esto es sí. más grave todavía. Que no Existe, saber existe, para qué pero bueno, pero llamaron. no, pero yo supongo que apuntás a la importancia de la ganadería hoy, ¿no? Bueno, el tema es doble. Yo creo que es un tema muy conflictivo. Por supuesto, tengo mi opinión formada al respecto ya hace años, pero yo quería simplemente recordar, y pienso que es importante que todos tal vez tomemos conciencia Sí. cuando vamos detrás de alguno de esos camiones que llevan vacas, Ujú. ¿no? O que nos ensucian el parabrisas, y etcétera, etcétera, y vemos incluso el sufrimiento de esas vacas que viajan kilómetros para llegar a Mataderos, y bueno, y analizar esa situación, que existe todavía, existe. Es algo muy folclórico, los sábados y los domingos hay carrera de sortija, algo que lleva muchos turistas, pero la realidad, y yo no sé, la verdad es que no he hablado con vecinos de Mataderos, pero no me parece que estén muy contentos con el matadero ahí. Perdón, con el mercado, no es un matadero, es un mercado. De todas maneras, como siempre pasa en estos casos, lo primero que se pone de manifiesto es que trabajan más de 2.000 personas en ese mercado, ¿no? Perfecto. Yo recuerdo, no tengo exactitud la fecha, yo creo que en algún momento, y hablando de leyes que tanto hablaron hoy, sobre todo leyes que no se cumplen, creo que en algún momento ya estaba la ley de trasladar el matadero, insisto, el mercado de Liniers, trasladarlo a Mercedes. Y bueno, todo eso como Bueno, tantas cosas. Adolfo, yo te quería comentar que en el día de hoy, Héctor Huergo, que en sus últimos editoriales parece haber dejado de hablar de soja para hablar de otras cosas, casualmente, le preocupa mucho los cultivos de invierno y habla mucho de trigo y de carne, dice, habla de la crisis de la carne y dice, por las mismas razones que han habido otras crisis en el agro, dice, tanto cerrojo derivó en una violenta liquidación que en el corto plazo generó la ficción de carne abundante y barata, hasta que se acabó. Nos comimos el stock y toda la mejor industria, la exportadora, entró en crisis porque la carne argentina estuvo 3 años por encima de la competencia. Bueno, dice que esto también ha pasado o va a pasar con el trigo. Bueno, el tema, siempre hay algo de verdad en lo que dice, en lo que dice Huergo. Yo creo que hay bastante manejo incompetente de estas situaciones, sobre todo porque no hay una dirigencia surgida del sector, es una dirigencia absolutamente urbana y entonces le cuesta entender, eso lo hemos visto en el INTA, en el Ministerio de Agricultura, que les cuesta entender por su mirada urbana, ¿no? La problemática del campo, pero además está el tema del modelo de la soja que arrinconó la carne a los corrales de engorde y una, ¿cómo te diría? Una producción dependiente de insumos, ¿no? Que hizo que la ganadería fuera totalmente dependiente a todo tipo de drogas y de antibióticos y todo, bueno, y todo eso llega a nosotros, ¿no? El tema es que yo recuerdo perfectamente que fue en el 2006 se cerró la exportación de carne, digamos de carnes que no fueran la cuota Hilton,
pero prácticamente la cuota Hilton, que sería esos cortes seleccionados por la Unión Europea, con un cupo a un precio preferencial, tampoco se viene cumpliendo creo que hace más de 2 años que no se cumple. Sin embargo, el consumo del mercado interno, el consumo de carne aumentó. Es decir, últimamente estamos llegando a los 61, 62 kilos. El récord lo hemos tenido en más o menos 65 kilos. ¿Por qué? Porque, y esto es también algo muy interesante, cómo se desalienta la ganadería por el precio. Yo, bueno, algunos amigos saben de que en algún momento tuve algunos terneros para vender de cría allá en Feliciano. Yo los vendí hace 2 años a 12 pesos el kilo. En este momento ese mismo ternero está a 9 pesos. Y estoy hablando de pesos. No estoy 9 pesos el kilo. De blue ni nada. O sea que ha caído el valor de la carne. Exactamente, ha caído. Y hay muchos factores. Y que algo muy importante que también yo personalmente no domino mucho, pero sí tengo información al día, es que siguen desapareciendo los tambos. Así es. No, sí, es verdad. Es verdad, siguen sí. desapareciendo los tambos. Esta es tal vez una de las concentraciones más importantes que se manifiestan en la Argentina. ¿Concentración de qué? Concentración significa que desaparecen tambos, desaparecen tamberos, desaparecen toda una serie de servicios relacionados, pero la producción global, total de leche no baja. ¿Por qué? Porque justamente se centraliza en 2, 3 grandes empresas que ustedes bien conocen, que todos conocemos porque ya las vemos repetidamente en las góndolas, ¿no es cierto? Entonces, a nosotros eso también nos tiene que preocupar, y relacionándolo con la carne, es que el primer destino de todos esos animales que se rematan, que van a la venta, es el gancho en la carnicería. Así es. ¿No es cierto? Entonces, yo creo que hoy por hoy en todo el mundo, sobre todo las cifras de ayer, vieron que al dólar ese de color azul ahora le dicen Messi. Ajá, ¿por qué? Y porque es el 10. ¿No? Entonces, bueno, voy. hablando del Messi, todo el mundo dice, bueno, pero lo van a se va a devaluar, el peso no se va a devaluar. Eso en este momento evidentemente está influenciando mucho sobre todo la expectativa que tiene el productor, y fundamentalmente el productor de trigo, por ejemplo. El productor de trigo trata de ver qué puede hacer con la semilla que tiene. Resulta de que el año pasado, o mejor dicho, la cosecha que hizo sobre el fin del año pasado tuvo mucha lluvia. Si ustedes se acuerdan, llovió mucho. Entonces la semilla no es buena. Si tiene que comprar la semilla, no va a hacer trigo. Entonces lo que dice Huergo es cierto. Es decir, va a haber también un problema serio para la producción de trigo. Bueno, Adolfo, estamos terminando ya. Queríamos algún pensamiento en torno a que vamos a producir a partir del 13 otro programa de radio con otros compañeros que se va a denominar Volver a la Tierra, con la esperanza también de poder decir todas estas cosas, ¿no? Esto de lo que estabas hablando. Volver a la Tierra implica también salir de la problemática urbana, porque todas estas cosas que vos estabas hablando, yo te escuchaba mientras lo decías, y está tan lejos de las preocupaciones del común de los argentinos que hoy viven en las ciudades. Entonces el gran tema del argentino hoy es la inundación, o que hay un corte en alguna avenida, ¿no? Y los problemas reales del país han ido quedando como oscurecidos, ¿no? Como es humanamente comprensible, además. Pero bueno, este es el fruto también de un despoblamiento masivo del campo argentino. Yo tengo, en este momento estoy hablando de la casa de un yerno mío que siempre ha trabajado concretamente en tornería, en mecanización, y tornero, ¿no? Y estuvimos recordando el otro día, cuando él comienza, él era joven, sí, era el boom del taller
de la pequeña industria al fondo de la casa. Seguro. Es decir, ese momento donde fulano hacía puntas de eje, mengano hacía a lo mejor baguetas, pero eran todos pequeños talleres. Y yo le decía, qué notable, porque lo mismo pasó con la agricultura y la ganadería. Del pequeño chacarero que era autogestionado, que era generalmente una empresa familiar y qué sé yo, todo desaparece y se va centralizando y se va agrandando, es decir, la famosa escala. Y después se viene abajo todo como un piano, ¿no? Porque ahora el tema es cómo volver a esa pequeña producción, a recuperar, porque va a ser inevitable, ¿no? Va a ser inevitable. Va a ser inevitable. No está en la idea ni en el pensamiento, sobre todo de nuestros dirigentes. Bueno, vamos a tratar de colaborar entonces con esa inevitabilidad, ¿no? Y con esa esperanza y con esos sueños. Exactamente, esa es la idea. Bueno, te agradecemos, Adolfo. Un abrazo. Hasta la próxima. Hasta la próxima, un abrazo. Bueno, nos quedan unos pocos minutos, pero bueno, tenemos que cumplir con un área de historia que siempre queda postergada, ¿no? En el mérito a la realidad. Ernesto, fue el sábado pasado que estuviste hablando del tema de las invasiones. Realmente no son invasiones. Bueno, de las invasiones, de las conquistas, de las conquistas en el mundo, de cómo los pueblos han actuado unos sobre otros. Y me pero con distintas características. No, está bien, pero es verdad que hay un clima de cierto juzgamiento durísimo sobre la conquista española de América y la colonización y la portuguesa, ¿sí? Que parece ignorar, por ejemplo, cómo han sido las conquistas en el mundo, ¿no? Y desde 20 siglos. Claro. O 50 siglos. O de cómo fue la conquista anglosajona en Norteamérica, ¿no? Entonces parece que los españoles han sido realmente los más crueles de la historia, ¿viste? Una cosa... Me parece a veces, yo siento este clima como muy injusto, ¿no? Y me parece que vos trataste de aclararlo un poco. Yo voy a seguir aclarándolo, porque las invasiones, que yo creo que deben ser divididas en varios tipos, las invasiones en muchos casos son fundaciones de pueblos y no necesariamente de pueblos que ya preexistían. No es lo mismo los godos que destruyen Roma o que toman Roma militarmente que estos españoles que vienen sin saber a dónde llegan. Los españoles no tenían por qué saber que los asiáticos pasaron por el estrecho de Bering y se derramaron por América del Norte y América Central. De ninguna manera en el siglo XV España podía saber eso, porque no sabía ni siquiera qué pasaba con el continente mal llamado americano. Podría haberse llamado coloniano, porque al fin de cuentas Américo Vespucio no era un oscuro intelectual, había escrito o escribió varias obras acerca de la entrada de los españoles, pero esto da para mucho, porque tiene un fundamento jurídico. Acá no se dice que Colón llevó esclavos y que fue sancionado, juzgado por funcionarios reales, y que la corona, de aceptar la esclavitud de los indios, pasó en 4 días a pedir la opinión de los teólogos y juristas, y a los 2 meses estaba condenando la esclavitud aplicada por Colón, y a los 2 meses estaba ordenando la liberación de los indios y su devolución al Nuevo Mundo. Pero da para mucho el tema, porque yo hablé del mito, la mita, el Yanaconazgo y la encomienda, que esta autora Cecilini hablaba de la denominada esclavitud escondida, sin distinguir lo que es esclavitud de Edad Media. Digamos, yo quería enfatizar esto de que hay en nosotros un interés por analizar y debatir temas
que son absolutamente prejuzgados, ¿no? Absolutamente prejuzgados. Hay una especie de progresismo de izquierda que presume conocer y opinar sobre todo tipo de cosas. Creo que es parte de esta fiesta final del kirchnerismo a la que estamos asistiendo, y simplemente tratamos de poner un poquito de orden y de pensamientos nuevos. Bueno, estamos terminando el programa de hoy. Le agradecemos a Ernesto, a Maximiliano, a Bernardo, a todos los que nos acompañaron, nos llamaron, a Mario Cafiero también. Y bueno, y será hasta el sábado por acompañarnos a todos los amigos. Horizonte Sur, con la conducción de Jorge Eduardo Rulli y la participación del grupo de Reflexión Rural. Horizonte Sur nos invita a una mirada desde la ecología sobre la política, el peronismo y los nuevos colonialismos, los modelos de las nuevas dependencias que nos colonizan, la soja, la megaminería, los agronegocios y la producción de biocombustibles. Nos desvelan las amenazas a nuestra soberanía y a nuestros patrimonios. Horizonte Sur, radio, con la conducción de Jorge Eduardo Rulli y la participación del grupo de Reflexión Rural.